Estás en Ven y Sígueme Live. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno poder estar junto a ustedes una vez más este día viernes, terminando la semana, muy contentos de poder compartir la palabra del Señor. Ayer estábamos hablando acerca de ese concepto que muchas veces tenemos del Evangelio, de tristeza, de problema, de demasiadas complicaciones que nos va estamos perdiendo la vida, pero bueno, el Señor dijo algo, que para ganar nuestra vida teníamos que perderla, pero perderla en Él. Si la queríamos ganar por nuestra capacidad, para nuestro propio beneficio de la forma humana, la verdad que íbamos a perder nuestra vida, pero si queremos perderla, debemos perderla en Él, para que podamos tener plenitud, podamos tener salvación en el Señor. Así que la verdad que ese concepto, como les decía, de complicación, de tristeza del Evangelio, tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar porque, como ayer hablábamos, probablemente venga desde el punto de vista que estamos viviendo un Evangelio que no es el Evangelio no de Cristo, sino un Evangelio acomodado a nuestra forma, a nuestras ganas, a lo que probablemente a nosotros se nos ajuste, y es por eso que no vemos la plenitud y esa gloria del Señor que siempre anhelamos y esperamos ver, no solamente con el deseo, no solamente con nuestras ganas, sino que debemos vivir y andar como Jesús anduvo. La Escritura nos enseña algo y nos dice que el que dice que permanece en el Señor, yo estoy en Cristo, Él es mi Dios, debemos ser como Él, debemos andar como Jesucristo anduvo, debemos practicar la obediencia que Cristo tuvo. Fíjate que nos dejó un gran ejemplo. No hago mi voluntad, sino que hago lo que el Padre me envió a hacer. El libro de Hebreos dice que por el gozo puesto delante de Él fue obediente, sufrió el menosprecio, la cruz. ¿Pero por qué? Por obedecer al Padre, por el placer, el deseo mayor que estaba en su vida de complacer a su Padre en obediencia y de un día poder estar delante de Él cumpliendo, obedeciendo a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros no seguir ese ejemplo? Ese ejemplo es el que nos va a llevar a la plenitud en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, la idea es que podamos cambiar esta forma de pensar y de entender. Y la forma es cuando yo decía, probablemente en este tiempo que estamos viviendo de situaciones difíciles, de pandemia, donde tenemos también como cristianos mucha incertidumbre, muchos temores y la verdad, aunque no quisiéramos tenerlos, bueno, es el tiempo cuando el Señor nos ha metido en esta situación de alguna forma para trabajar con nuestra vida, trabajar con nuestro corazón, porque te has puesto a pensar si nada de esto hubiera pasado, si estuviéramos igual como estaban las cosas, probablemente habría esta oportunidad que el Señor nos está dando. Yo decía, muchas veces miramos y pensamos en los tiempos difíciles o tiempos del desierto, como leíamos ayer en el libro de Deuteronomio, tiempos de prueba, tiempos de aflicción, como lo llamó Dios para Israel, y los vimos en ese peregrinar por el desierto. No quisiéramos, no queremos pasar esas situaciones nosotros, no queremos pasar ese tiempo de prueba con el Señor, pero la verdad que es quizás un mal entender, porque cuando el Señor nos prueba, aunque seamos afligidos, como decía la Escritura ayer en el libro de Deuteronomio, o como lo dice ahí en el capítulo 8, en el verso 3, afligido, tener hambre, pero el Señor nos muestra que Él está con nosotros, así como lo estuvo con Israel, porque dice, te afligí, te hice pasar hambre y te sustenté con maná. Entonces nos estaba diciendo Dios que no estaban solos, que Dios no los había dejado, que no solamente los sacó con mano poderosa de Egipto, sino que el Señor estaba con ellos. Y ese mismo Dios es el Dios de hoy, el que tú y yo tenemos en nuestra vida, el mismo Dios que ha prometido estar con nosotros siempre, hasta el fin. Por lo tanto, debe cambiar nuestra forma de vivir, de servir a Dios, de relacionarnos con Él. Muchas veces creo que nuestra falta de comunión con Dios, no porque Dios no quiera, porque Dios siempre está, sino qué sé yo, ya sea por nuestras excusas, nuestra desobediencia, nuestra pereza muchas veces de dejar que nuestra carne gane, que nuestros deseos de la carne ganen, nos hacen esto, vivir un evangelio equivocado, en un concepto lejos de cuál es la voluntad del Señor, y por eso no alcanzamos las palabras de Jesús que hablábamos ayer, esas palabras que Jesús dijo, yo vine a dar plenitud, yo vine a darles vida a ustedes, diciéndonos que estábamos muertos, vine a
darles vida y que la tengan en abundancia. Entonces, cuando tú ves eso, cuando habla de vida, es porque estábamos muertos antes. Entonces, ¿cómo nosotros, cuando criticamos a Israel porque pensaba en el pasado, pensaba en Egipto, pensaba que estaba mejor en la esclavitud, nosotros a veces vivimos de la misma forma, pensando que la vida pasada que llevábamos era más sencilla, era más fácil, era menos complicada? Pero eso entonces porque no estamos viviendo el evangelio que Cristo nos dejó. A pesar que Él lo dijo, que en este mundo sí habrían aflicciones, pero que confiemos en Él, que Él venció al mundo. ¿Por qué? Porque no estamos solos, porque el Señor está con nosotros, porque Dios ha prometido estar con nuestras vidas. Maravilloso es cuando leemos y le dice a Israel: nunca se envejeció tu vestido, tu ropa. O sea, eso muestra lo sobrenatural y lo poderoso de Dios a pesar de todos esos años. Uno dirá, bueno, ¿cómo Dios lo hace? ¿Cómo Dios lo sustentó con maná? Y nos muestra ahí su gracia, su favor. Cuando quisieron carne, les dio carne. Y recordando esa parte de la Escritura ahí que nos habla el libro de Números en el capítulo 11, recordando esa situación cuando el pueblo de alguna manera se empezó a quejar, porque eso fue literalmente, se quejó, estaba aburrido de comer el maná y decía: queremos comer carne, de alguna manera estaba pensando en la vida pasada, que la vida pasada era mejor. Por eso te decía, es no tener un corazón transformado. Por eso Dios nos mete en la prueba a nosotros. Por eso Dios también nos permite pasar estos procesos para, como hablábamos ayer, identificar de dónde viene nuestro malestar, nuestro dolor, nuestra forma de vivir de esa forma, de cómo pensamos, porque así como pensamos es como vivimos. Yo decía, si pensamos en un evangelio de tristeza, de amargura, de pesar, de dolor, probablemente así sea nuestro caminar delante del Señor. Nunca hacia arriba, sino que con muchos bajos más que altos, como siempre hacia abajo y no hacia arriba, seguramente con una actitud a veces que sí creo, pero de alguna manera también negativa, en dos pensamientos, dividido en dos pensamientos. Y la Escritura nos enseña que eso no prospera. El hombre que está dividido en dos pensamientos no prospera. Entonces nos manda a que pongamos nosotros la vista fija en Jesucristo, que nos despojemos, como también nos dice la Escritura en el libro de Hebreos, de todo peso de pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo hacemos? Puesta la vista en Jesús. Así como los héroes de la fe, también el libro de Hebreos nos muestra que se sostuvieron, que mirando al Señor, al invisible. Entonces también nosotros tenemos que hacerlo de esta manera. Ellos esperaban la promesa del Señor, aunque no la vieron cumplida en sus vidas, pero hasta el último día creyeron y esperaron la promesa del Señor, y nos inspiran a nosotros también a que podamos vivir de esa forma, creyendo y sosteniéndonos, no por las cosas que tenemos en este mundo, no por las cosas y la seguridad que este mundo nos puede ofrecer o nuestra capacidad humana, sino entregándonos totalmente al Señor. Fíjate lo que dice la Escritura en el libro de Deuteronomio que leíamos ayer. Nos dice que el Señor los afligió, que de alguna manera el Señor también dice los humilló. Entonces yo decía, muchas veces tenemos temor y miedo de pasar un proceso donde el Señor trabaja con nuestras vidas, pero debe cambiar nuestra forma de ver. Debemos entender que es lo mejor que nos puede pasar, que Dios trabaje en nuestras vidas. Es una gran oportunidad, como les decía, para detectar de dónde viene nuestro mal, de dónde viene quizás nuestro cansancio, nuestra fatiga espiritual, nuestra poca llama quizás que esté en nuestro corazón para servir a Dios. Algo debe estar enfermo en nuestro corazón. Y cuando Dios le dice esto a Israel, de alguna manera, que el Señor te permitió pasar todo esto para que recuerdes todo el camino por donde te ha traído al Señor. Estoy haciendo mención a Deuteronomio capítulo 8 en el verso 2, donde te ha traído el Señor estos 40 años por el desierto para afligirte, para probarte. Y ahí está lo importante, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Yo les decía ayer, ¿será que Dios no sabe? ¿Será que Dios no nos conoce nuestro corazón? Cuando la Biblia dice que Dios escudriña la mente, escudriña nuestro corazón, que el corazón del hombre es perverso, es malo, dice la Escritura, que ¿quién lo conocerá? Pero el Señor dice, yo lo conozco, que escudriño la mente y el corazón y doy a cada uno
según sus obras. Entonces Dios conoce nuestro corazón. ¿Y cómo estaba diciendo Dios? ¿Por qué esto? Era para, de alguna manera, sacarnos la radiografía del Señor, hacernos esos exámenes, como te compartí ayer, para mostrarnos de aquí, este es el mal, de aquí viene la enfermedad. Y eso es lo que Dios hace a través de estos procesos, donde nos muestra a nosotros en medio de la prueba, en medio de la aflicción, que no quiere destruirnos, sino quiere purificarnos, sino quiere que nuestra fe pueda alcanzar un nivel mayor. Por lo tanto, es un tiempo de oportunidad, no es un tiempo perdido, sino que es un tiempo de oportunidad cuando Dios nos lleva al desierto. Cuando Dios nos lleva al desierto, también simboliza probablemente tú y Dios, nadie más, solo nosotros y el Señor, porque no lo hace de forma colectiva, sino que es la intimidad donde el Señor nos descubre y nos muestra nuestro corazón. Y muchas veces al mostrarnos nuestro corazón nos damos cuenta cuán lejos estaba nuestra vida del Señor, cuán apartado estábamos de Dios, pensando probablemente estoy haciendo las cosas bien, estoy sirviendo a Dios, Dios está conmigo. Claro que sí, Dios está conmigo, pero Dios quiere que nosotros vivamos y hagamos su voluntad y no la nuestra. Así como el Señor dice, no basta solamente con todo el que me dice Señor, Señor, entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque dice ahí mismo en el libro de Mateo, muchos vendrán en aquel día, Señor, hicimos esto, Dios, hicimos estas actividades, Señor, predicamos en tu nombre, Señor, hablamos a la gente de Jesús. Probablemente nuestros argumentos serán, Señor, nos congregamos todos los días que había que congregarse, Señor, ofrendamos, diezmamos, ayudamos a las misiones. Y yo no digo que eso esté malo, pero el Señor le dirá a aquellos en aquel día, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Porque probablemente pasaba esto por sus mentes, lo que yo les decía, pensando hacer un evangelio, una forma o una fe de acuerdo a lo que a nosotros se ajusta, a mi vida, a mis tiempos, a mi capacidad, armar una vida de acuerdo a la que yo quiero y no en función a la que Dios quiere. Por eso les decía que Dios dijo, el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que la quiera ganar por mi causa, nos dijo el Señor, la va a ganar. Entonces tenemos que perder nuestra vida por completo en el Señor para poder ganar nuestra vida. Entonces no encontrar lo que el Señor nos dice, no encontrar en nuestra vida, no hallar esa felicidad, esa bienaventuranza que la Escritura nos dice, es porque probablemente alguna parte de nuestro corazón, que aunque nos parece que está bien, aunque pensamos y nos dice que está bien, recuerda que es engañoso y probablemente en alguna área de nuestra vida haya algo que el Señor tiene que sacar. ¿Y cómo lo hace? Llevándonos al desierto. No por maldad, no porque Él esté gozoso de que vivamos estas cosas, de vernos sufrir, sino ese goza de ayudarnos a nosotros. Nos dice claramente la Escritura mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 5, dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Mira lo que nos dice la Escritura. Nos exhorta a esto como hijos, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Yo decía que a veces tenemos un concepto equivocado, no queremos pasar momentos de disciplina, no queremos pasar momentos de que el Señor nos corrija, y tiene que hacerlo porque nos equivocamos, pero mira lo que dice el Señor, que lo hace porque Él nos ama. Nosotros la menospreciamos muchas veces, pero es importantísimo. Dios lo está haciendo por amor, porque lo hace con sus hijos. Dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel en quien el Padre no disciplina? Si no nos disciplinara Dios, si nos dejara sin disciplina, no somos sus hijos. Pero Dios nos está diciendo que Él nos disciplina, pero Él disciplina al hijo que ama. Y nos hace la reflexión respecto a nuestros padres. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban.
¿Y qué hacíamos? Los venerábamos. ¿Por qué nosotros no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, cuando Dios nos disciplina, no nos gusta, no queremos, pero sabes que es una oportunidad que el Señor nos está dando. Es su bien, es su gracia, es porque nos lleva probablemente a mostrarnos de qué estamos enfermos, porque Él tiene el poder para sanarnos. Pero lo que tenemos que hacer es humillar nuestra vida. Es como le dijo Dios: te llevé por el desierto, te llevé por el tiempo de prueba, te sustenté para que supieras que no es tu fuerza, no es tu capacidad, no es con tus ideas o con tu autoayuda muchas veces, que como cristianos también vivimos, porque parece que el mundo nos absorbe, parece que el sistema nos trata de conformar a su sistema. Dios nos dijo algo en su palabra y nos dejó que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados nuestra mente por medio del entendimiento, que seamos renovados, que seamos formados a la forma de Dios. ¿Y cómo somos formados como Dios? A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo que trabaja en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por lo tanto, lo que tú y yo debemos hacer es estar ahí gozosos, como dice el libro de Santiago, en la prueba. ¿Quién puede estar gozoso? ¿Quién puede estar alegre? Solamente los que entendemos que el Señor está trabajando en nuestra vida porque nos está haciendo bien. Entonces, esta palabra busca animarnos en esta hora. Busca animarnos a probablemente a quienes estén hoy día diciendo: yo estoy pasando un tiempo desierto, yo estoy pasando una prueba, yo estoy pasando una dificultad. Lo que Dios está buscando a través de esta palabra es bendecir nuestras vidas. Es decirnos que Él nunca nos ha dejado, que Él nos ha sustentado y que desde el momento que nos ha permitido entrar en este proceso que tú puedas estar viviendo, que yo puedo estar viviendo, Él nos dice que está con nosotros, pero con un propósito fijo: bendecirnos, purificar nuestras vidas, que nuestra fe crezca, sea transformado nuestro corazón y mostrarnos qué está en nuestra vida, mostrarnos qué está en nuestro corazón, qué nos está impidiendo acercarnos a Dios. Porque muchas veces pensamos que de cualquier forma nos podemos acercar a Dios, pero Dios nos dice que nos acerquemos con santidad, que no hay otra forma. Sean santos porque yo soy santo. Y probablemente dice: sí, pero esa medida no la alcanzamos. Claramente que no la alcanzamos por nuestra capacidad, por nuestra fuerza, pero sí las alcanzamos con la fe en Cristo Jesús. Él nos ha justificado, Él nos ha santificado. Entonces, te quiero animar en este día a que si estás viviendo alguna situación difícil, puedas abrir tu corazón al Señor y puedas mirar la prueba, puedas mirar el desierto, puedas mirar la dificultad de otra manera. Dios está trabajando en tu vida porque te ama como a hijo, como nos dice el libro de Hebreos, nos ama como a hijo, nos disciplina a través del desierto. Lo que está haciendo el Señor, no para destruirnos, sino para quizás esa pequeña llama que está en nuestro corazón pueda crecer, se pueda maximizar en nuestra vida. Esa llama, ese fuego de Dios nos lleva a humillarnos, nos lleva probablemente a la condición más baja para que entendamos que nuestra dependencia absoluta es del Señor. Vivamos estos tiempos hermosos que el Señor nos está permitiendo, vivamos y crezcamos en lo que el Señor está haciendo a través de las pruebas y de las aflicciones. No nos quedemos a la orilla del camino, sino que entremos al camino, vivamos realmente lo que el Señor quiere hacer. Probablemente este tiempo que estamos viviendo se va a acabar, van a pasar las cosas y no sigamos de la misma forma. Salgamos transformados, salgamos llenos de su presencia, llenos de su espíritu para hacer su voluntad. No activismo religioso que ya nos damos cuenta por lo que hemos pasado sin hacer un análisis tan profundo. Nos damos cuenta que el activismo no nos sirve para nada. Probablemente muchos, hoy que las iglesias están cerradas, se dieron cuenta que solo servían a Dios por estimulación de otros, por el activismo, por un montón de cosas. Hoy Dios nos está llamando a una relación profunda y personal con Él. ¿Cómo vamos a desperdiciar este tiempo? Del Dios que amamos, al Dios que hemos deseado, al Dios que hemos orado tantas veces, nos hemos inclinado ante Él y les hemos dicho: Señor, cambia mi vida, transforma mi corazón, quiero ser más como tú. Bueno, Dios nos está permitiendo en este proceso, en este desierto, que podamos ver nuestro corazón, mostrarnos en nuestra vida y decir: esta es la raíz del problema, para que tú y yo podamos ir a las plantas del Señor y decir: Señor, te necesito, dependo de ti, para que no vivamos más amargados ni en tristeza, sino que vivamos bienaventurados porque el Señor, Él habita y mora en nuestras vidas, para que tengamos vida y la tengamos
en abundancia, para que no esté nunca más el concepto en nuestro corazón que servir a Dios es dolor, es tristeza. Es lo mejor que nos puede haber pasado, que estábamos muertos y Dios nos ha traído a la vida. Gracias a Dios por darnos este gran privilegio de ser hoy sus hijos y entender que su palabra es viva, es eficaz, es poderosa para nosotros. Que el Señor te bendiga, Dios te guarde, y como te decía, si estás pasando un proceso de prueba, está alegre, esté gozoso en el Señor. Busca, pídele a Dios: Señor, háblame, ayúdame a entender, muéstrame lo que está en mi corazón. Probablemente yo con mi fuerza, cuando me entere, no podré sacarlo de mi vida, pero si tú me estás mostrando es porque tú estás en este negocio y tú me vas a ayudar, Señor. Dios es bueno, Dios es fiel, Él prometió estar con nosotros siempre hasta el fin, y Él prometió hacer una obra en nuestras vidas y completar esa obra maravillosa. No desperdiciemos, no desatendamos lo que Dios está haciendo. Aprovechemos los momentos probablemente que parecen una locura pensar en momentos de aflicción, en momentos de prueba. Nadie los quisiera, pero en esos momentos es el amor de Dios, el amor del Padre para con sus hijos, corrigiéndonos, disciplinándonos, como dice la Escritura, para que no seamos condenados, sino para que nuestra vida pueda ser purificada y podamos crecer y alcanzar cada día ese nivel y esa estatura de Cristo, para que podamos un día a día dar un paso más y alcanzar el nivel que el Señor ha desarrollado para nuestras vidas. Dios te bendiga, que el Señor guarde tu vida, vive y disfruta servir al Señor, porque no se sirve con dolor, con tristeza, sino se sirve con alegría, viendo su gloria, viendo su bendición, su provisión, probablemente como en este tiempo las has visto, no solo en lo material, sino que en toda nuestra vida, porque Él es quien sacia nuestra vida, Él es quien llena de bien nuestra vida, nuestros labios, nos rejuvenecemos por lo que el Señor hace en nosotros. No probablemente nuestro cuerpo, pero sí nuestro espíritu revive en el Señor. Te mando un abrazo, Dios te bendiga, y si el Señor permite, nos juntamos la próxima semana para reflexionar en la palabra de Dios. Que estés muy bien, bendiciones. Chao, chao.